¿Qué tal? ¿Cómo están? Regresamos con ustedes nuevamente. Saraí Amorós Ramos les saluda y así comenzamos nuestra ronda informativa. Acá nuestros titulares. El presidente Nicolás Maduro fue recibido con honores por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a su llegada a Venezuela tras su histórica gira por China y su participación en la cumbre del G77 más China en La Habana. En Níger continúan las protestas para exigir la retirada de las tropas francesas, así como la nacionalización de las compañías que se encuentran bajo el control de esa nación europea. Mientras que las fuerzas israelíes en Palestina atacaron a fieles musulmanes en la mezquita de Al-Aqsa, en la ciudad ocupada vieja de Al-Quds. Nuestra primera parada en Venezuela. El presidente de este país, Nicolás Maduro, llegó a este lugar tras su exitosa gira por China y la cumbre del G77 más China celebrada en Cuba. La máxima autoridad de regreso a su país fue recibido por los honores en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar, procedente de La Habana, Cuba, donde participó en la cumbre del G77 más China. Allí lo recibieron las autoridades nacionales. Durante su estadía en la mayor de las Antillas, el mandatario venezolano sostuvo encuentros con líderes de diversos países con miras a fortalecer las relaciones bilaterales. Previamente, el mandatario venezolano cumplió una gira de una semana por China y que tuvo también como paso consolidado la firma de 31 acuerdos de cooperación binacional en diversas áreas de interés común, como lo son la ciencia, la tecnología, la finanza, la agricultura y la energía, entre otras. También el mandatario estuvo en Argelia. Acá escuchamos parte de sus declaraciones. Estamos llegando de una jornada intensa, extensa y productiva, como lo dije en Beijing, una hora antes de partir de Beijing hacia La Habana. Hemos tenido, como ya nuestro pueblo sabe, una visita histórica a China, donde se han abierto las puertas para una etapa esplendorosa en las relaciones económicas, culturales, políticas, comerciales, financieras entre China y Venezuela. Sobre su paso por Argelia, el presidente dio a conocer detalles de la apertura del vuelo directo entre Venezuela y Argelia, enfatizando los beneficios que abre para el desarrollo común en diversas áreas, entre ellas el turismo, la energía y la educación. En la próxima apertura del vuelo directo Argelia, Venezuela, Venezuela, Argelia, en las próximas semanas empieza el vuelo y se pierde de vista el alcance de este vuelo, que apenas dura 9 horas, de aquí de Maiquetía a Argelia, 9 horas, ida y vuelta. Voy por 9 y vengo por 9. Y todo lo que se abre en turismo bilateral, todo lo que se abre en comercio bilateral, en cooperación educativa, cultural, en cooperación en materia del desarrollo de gas. Argelia tiene una de las industrias gasíferas más poderosas del mundo. El presidente de Venezuela también aseguró que viajó en representación de la nación suramericana para construir caminos de cooperación y desarrollo. Hemos salido a construirle caminos de cooperación y de desarrollo a nuestra patria en el mundo. Y aquí estamos, de pie, victoriosos y más fuertes que nunca. También se refirió a su participación en la cumbre del G77 más China, destacando su admiración por los líderes de los 134 países miembros y la admiración de estos miembros por Venezuela. Yo le puedo decir a nuestro pueblo que si en algún lugar en los últimos años he sentido la admiración y el amor del mundo por el pueblo de Venezuela, fue en esta reunión de estos 134 países en La Habana, Cuba. Todas las delegaciones se acercaban a abrazarnos,
a agradecernos la resistencia de nuestro pueblo, a felicitarnos por nuestras victorias y a decir: Venezuela es la luz y el faro del mundo de los pueblos del sur para las luchas que tenemos por el siglo XXI de bienestar, de paz, de igualdad. Vamos a revisar algunas de las conclusiones de los buenos resultados que concluyeron finalmente así los que fueron parte de la cumbre del G77 más China. Algunos de ellos, Cuba y Brasil, restablecieron definitivamente sus relaciones tras la ruptura de sus vínculos durante el gobierno conservador del expresidente Jair Bolsonaro. En el marco de esta cumbre en La Habana, ambas naciones suscribieron instrumentos de cooperación bilateral en áreas como la ciencia, la tecnología, la salud y la agricultura, y así pusieron fin al distanciamiento entre los dos estados. Con el regreso del presidente Lula da Silva al Palacio de la Alborada, Brasilia y La Habana acordaron reiniciar sus vínculos de hermandad, expresado en múltiples programas de importante impacto social en ambos pueblos. Otro de los resultados, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, celebró encuentros en el marco de esta cumbre con varios jefes de Estado y de gobierno. Les contamos algunos de estos encuentros. El mandatario directamente recibió a sus homólogos de Argentina, Alberto Fernández, y de Ruanda, a Paul Kagame, además de ministros y jefes de varias delegaciones, entre ellas la Comunidad del Caribe, la CARICOM, al agradecer como presidente del potente grupo sus intervenciones en la cumbre y como jefe de Estado cubano su solidaridad frente al bloqueo, pues ratificó lazos de hermandad y cooperación, refrendó los llamados para consolidar una nueva arquitectura financiera y hacer frente unidos a los grandes retos de la humanidad. Y para nosotros era fundamental que estuviera presente la voz del Caribe en la cumbre para los problemas que íbamos a discutir. Y yo creo que en los temas, a nivel del Grupo Los 77, hemos encontrado un consenso en los temas fundamentales en cuanto a desafíos y retos actuales. Y también cómo podemos influir en esos desafíos, en esos retos, desde la perspectiva de la ciencia, la tecnología y la innovación. Por su parte, el primer ministro de Dominica, Roosevelt Skerrit, coincidió en la importancia de actuar como aliados para hacer frente a estos grandes desafíos. Hemos venido para expresar nuestros criterios de una manera colectiva acerca de los diferentes retos que enfrentamos. Y hacemos a partir de ello un llamado a favor de un mayor multilateralismo. También resaltamos que en el marco de esta cumbre del G77 más China se aprobó este sábado por aclamación la reincorporación plena de México a este foro. La decisión fue anunciada por las autoridades del gobierno cubano después de que todos sus miembros suscribieran unánimemente una declaración separada del texto de conclusiones que cierra la cita. La misma se da luego de que la canciller mexicana Alicia Bárcena anunciara el interés de su país en regresar al grupo. El objetivo es, según Bárcena, contribuir a conformar un nuevo mundo, promover la cooperación sur-sur para enfrentar así los retos como el cambio climático y combatir las actuales asimetrías económicas y sociales en el mundo. México es un estado fundador de este grupo que se retiró en 1994 tras acceder a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico OCDE. Actualmente era el único país de América Latina que no estaba presente en el G77 más China. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, arribó a Nueva York con la finalidad de participar del 78 periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas. Nuestro medio de comunicación estará pendiente a ello. Acá les mostramos las imágenes sobre la llegada. En esta ocasión, el mandatario cubano deberá presentar durante su intervención los intereses, las aspiraciones y legítimos reclamos de los 134 países del sur agrupados en el G77. Además, se prevé que denunciará también el recrudecimiento del bloqueo impuesto por los Estados Unidos contra el pueblo cubano. La sesión de la ONU reúne a más de 100 jefes de Estado y de Gobierno y otros altos dignatarios de los 193 Estados miembros del organismo.
Sobre este mismo tema, el presidente de Irán, Seyed Ebrahim Raisi, confirmó su asistencia a la sesión número 78 de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York. El mandatario viajará en la madrugada de este lunes rumbo a Estados Unidos con el objetivo de participar en la venidera sesión del organismo multilateral. Raisi expondrá las posiciones de la República Islámica sobre los asuntos internacionales y se espera que mantenga reuniones con algunos jefes de Estado y con ciudadanos iraníes que residen en el país norteamericano. Ya le comentábamos que el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, arribó justamente en esta oportunidad a Nueva York con el objetivo de participar en esta sesión, en esta 78 sesión ordinaria de la Organización de las Naciones Unidas. Una información que reiteramos y en este camino pues lo hacemos cambiando de tema. En esta ocasión pues les comentamos que en Perú los miembros de la organización de las organizaciones sociales se movilizaron este sábado en la capital Lima para exigir el fin de la investigación que se lleva adelante, pues el Congreso, les contamos, contra la Junta Nacional de Justicia. Los movilizados recorrieron las calles de Lima y se dirigieron hasta el Palacio de Justicia en rechazo al Congreso y su investigación para destituir a los 7 juristas que integran la referida entidad. Los manifestantes denunciaron que el gobierno, el Congreso y otros estamentos intentan asaltar la Junta Nacional de Justicia porque están cercanos a juicios como el de Keiko Fujimori e investigaciones como la del fiscal de la Nación, Patricia Benavides, la fiscal de la Nación. De igual modo, señalaron que los corruptos desean destituir a los magistrados y de ese modo alterar el equilibrio, pues los movilizados también califican estas pretensiones como totalmente antidemocráticas y anticonstitucionales. Ellos afirman que buscan alterar el equilibrio de poderes, así como asaltar el sistema electoral. Seguimos con más. Les contamos que el gobierno de Bolivia rechazó el memorándum enviado por Estados Unidos que acusa a este país andino de incumplir sus obligaciones ante el combate contra el narcotráfico. Washington incluyó a Bolivia en la lista de países de mayor producción y tránsito de narcóticos junto a otras 20 naciones, instando al gobierno boliviano a tomar medidas para reducir los cultivos de coca que exceden los límites legales. Los funcionarios calificaron este acto como político, asegurando que la nación norteamericana debería enfocarse en atender la crisis por consumo de drogas ilícitas en su territorio y que afecta a al menos 39 millones de personas. Además, las autoridades calificaron el documento de unilateral por poseer una intencionalidad geopolítica que dista de los tratados sobre soberanía. Así lo dio a conocer el gobierno del país andino. Pasamos a revisar información también en Argentina. Con total normalidad inició y transcurre la jornada electoral de este domingo en la provincia del Chaco, donde los ciudadanos elegirán nuevo gobernador, vicegobernador, también a 16 diputados provinciales, intendentes y concejales. La Constitución chaqueña establece la realización de una segunda vuelta solo si ninguno de los candidatos a gobernador obtiene el 45% de los votos o en su defecto el 40% con una diferencia de 10 puntos con el segundo. Recordemos que en la nación argentina el voto es completamente obligatorio, lo que se aplica también para los comicios provinciales, que particularmente en esta región genera mucha expectativa, motivado por los resultados de las PASOs, ya que ninguna de las principales fuerzas políticas del país capitalizó la simpatía de la mayoría de los electores. Les recomendamos que no se pierda nuestra edición especial sobre Enclave Política, un programa que va justamente a acompañar lo que sucede en Ecuador, llamado Al Voto, Ecuador Decide. Es un espacio conducido por Orlando Pérez, nuestro colega, y Gabriela Andara, otra colega desde Ecuador, en conjunto con Radio Pichincha, pues ambos medios, junto con nuestra multiplataforma, se juntan para analizar y opinar
sobre la coyuntura en Ecuador. Les invitamos a que puedan interactuar con nosotros a través de nuestra multiplataforma. Nos encuentra en YouTube como Enclave Política, en Facebook como Telesur y @TelesurTV en X. Todo ello desde este 17 de septiembre a las 18:30 horas de Nicaragua y México, a las 19:30 horas de Colombia y Ecuador, a las 20:30 horas de Venezuela, Bolivia y Cuba y a las 21:30 horas de Argentina, Uruguay y Brasil. Recuerde que puede sintonizarnos en vivo o diferido solo por Telesur. Vamos con información hasta Estados Unidos. Las autoridades del estado de California emitieron una demanda ante la Corte Superior de San Francisco contra 5 empresas petroleras por el impacto de sus actividades en el cambio climático. Los demandantes argumentan que los gigantes petroleros acusados, tales como ConocoPhillips, Chevron, entre otros, dañaron o destruyeron importantes recursos naturales de California. En el documento se denuncia además que los demandados sabían los daños que causaban al medio ambiente, pero desinforman sobre el peligro real que estos representan para el ecosistema. En tanto señalan que la conducta de estas empresas provocó un aumento enorme y evitable de las emisiones antropogénicas de los gases de efecto invernadero y aceleró el calentamiento global. Ante ello, el fiscal general de California, Rob Bonta, precisó que estas compañías deberán ayudar con la financiación de los esfuerzos de recuperación ambiental. En materia de economía, pese a las medidas de agresión económica que ha establecido Estados Unidos contra Moscú, este país importó en lo que va del año 944 millones de dólares en fertilizantes desde Rusia. Según los medios rusos, en 2023, Estados Unidos alcanzó un nuevo récord de importaciones de fertilizantes desde Rusia. Esto pese a una caída en las compras durante el mes de julio de casi un 40% respecto al mismo mes en 2022. Según estos datos, las importaciones desde Moscú son las segundas en importancia para el abastecimiento del mercado agrario estadounidense, ubicándose por detrás de Canadá. Estados Unidos, recordemos, y la Unión Europea adelantan una política de sanciones y de reducción, la tienen de hecho en marcha, de importaciones desde Moscú, razón por la que Washington mantiene una reducción del 22% de sus importaciones de fertilizantes desde Rusia en lo que va del año 2023. Mientras que los sistemas de defensa aérea rusa destruyeron otro dron ucraniano que sobrevolaba la ciudad Belgorod. Los servicios de emergencia se encuentran evaluando las consecuencias del ataque sobre el terreno. Según los informes del Ministerio de Defensa, son varios los intentos del régimen de Kiev de cometer ataques terroristas en territorio ruso, siendo Belgorod una de las zonas que más ataques recibe. Mientras que en Níger, en el continente africano, continúan las protestas para exigir la retirada de las tropas francesas, así como la nacionalización de las compañías que están bajo el poder de esta nación europea. Los manifestantes permanecen desde el 2 de septiembre acampando frente a la base aérea francesa en las afueras de Niamey, la capital, para exigir la retirada de las fuerzas galas. Estos ciudadanos acusan a París de ejercer políticas colonialistas en Níger y robar el uranio de este país africano. Asimismo, han prometido también ocupar la entrada principal de dicho centro hasta que se cumplan sus demandas. Recordemos que el pasado 26 de julio, un grupo de generales nigerinos declaró la destitución del presidente Mohamed Bazoum por mala gestión. Tras esto, la Junta Militar instó a Francia a retirar sus fuerzas del país y dio un ultimátum de 48 horas para salir de Níger, no solo a las tropas, sino también a su embajador. Sin embargo, hasta este momento, ni las tropas galas ni el embajador han salido de Níger. En otro tema, los gobiernos de Mali, Níger y Burkina Faso han suscrito una alianza militar para combatir el terrorismo y la delincuencia organizada en el espacio común de la región africana.
La alianza militar defensiva fue establecida en Bamako, en la capital de Mali, por los jefes de las juntas militares de Burkina Faso, el capitán Ibrahim Traoré, por Mali el coronel Assimi Goïta y de Níger el general Tiani. Según el comunicado oficial, los tres gobiernos se comprometieron a combatir el terrorismo en todas sus formas, así como a la delincuencia organizada en el espacio común de la alianza. Esto como parte del plan de acción conjunto para combatir el accionar de grupos terroristas. En otro tema, al menos 167 militares etíopes han muerto al oeste de Somalia tras un ataque del grupo islamista radical Al-Shabaab. Los radicales aseguraron que destruyeron el equipo militar, detuvieron el avance de las tropas etíopes e incautaron una gran cantidad de armas. Su propósito es instituir por la fuerza un Estado islámico de tendencia ultraconservadora, por lo que controlan zonas centrales y sureñas de Somalia. Además, efectúan ataques terroristas en Mogadiscio y también en otras localidades, así como en naciones vecinas de Kenia. Las fuerzas israelíes en Palestina atacan a fieles musulmanes en una de las entradas principales de la mezquita más importante de la zona de Al-Aqsa, en la vieja ciudad ocupada de Al-Quds. Los soldados de la ocupación israelí golpearon a 3 fieles, entre ellos a una mujer anciana, cerca de la puerta de las cadenas de Jerusalén. La violencia se produjo luego de que ciudadanos palestinos reclamaran a un colono israelí por tocar una bocina en la entrada de la mezquita de Al-Aqsa. Las fuerzas de ocupación israelíes intensificaron su presencia alrededor del templo para restringir el acceso de la feligresía como parte del asedio a la comunidad musulmana. Por su parte, el Servicio de Inteligencia Nacional de Irak desarticuló una banda que planificaba atentados terroristas contra zonas residenciales y policiales de Bagdad. A través de un comunicado, el organismo indicó que la red intentaba atacar convoyes militares, estaciones de policía y mercados de Husayniyya. También reveló que los implicados confesaron su alianza con otras bandas extremistas, además de haber recibido una amplia formación de artefactos explosivos para consumar los ataques. El gobierno de Rusia entregó 3 toneladas de ayuda humanitaria en la ciudad de Dera, al sur de Siria. Este domingo Moscú donó alimentos a las familias afectadas por la guerra en los barrios más vulnerables de Yarmouk y Abasiet. El ministro del Buró Ejecutivo y responsable de la ayuda de la gobernación, Walid Aldakoult, dio a conocer que el proceso de entrega se llevó a cabo con ayuda de la alcaldía de la ciudad. En este mismo orden de idea, el alcalde de Deraa, Amin al-Umari, expresó que esta ayuda refleja los lazos sólidos de apoyo y hermandad entre Moscú y Damasco. El presidente palestino Mahmoud Abbas celebró la decisión de la UNESCO de inscribir el sitio arqueológico de Tel Sultán, ubicado cerca de la ciudad cisjordana de Jericó, en la lista del Patrimonio Mundial de la Humanidad. Según el mandatario del país, justamente la decisión es de suma importancia porque brinda un testimonio de la autenticidad y la historia del pueblo palestino. De esta manera, Abbas afirmó que la inclusión en esa lista representa un reconocimiento significativo de la importancia de preservar y proteger el patrimonio cultural frente a los desafíos y amenazas actuales. También es considerado un paso hacia el fomento de la cooperación internacional y la promoción de una mayor comprensión de la rica histórica y además del patrimonio del país, de la rica historia de este lugar y de estos monumentos históricos que cuentan también de dónde vienen y quiénes son.
Así despedimos nuestra emisión. Gracias por habernos acompañado y desde acá le mandamos una gran felicitación a nuestro productor Luis Ramírez, que está hoy de cumpleaños trabajando con nosotros acá, pues a pie de fuego. Gracias por la compañía. Hasta la próxima.